Proverbios 16:2. Voy a leer la versión TLA. Y la voy a leer en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Amén y amén. Generalmente nos resulta muy fácil criticar y juzgar a los demás, pero no somos conscientes de que el juzgar y el criticar a otros no agrada a Dios. La palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1 dice: no juzguen para que ustedes no sean juzgados. En otra versión dice: no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Y lo peor de esto es que nosotros, sin darnos cuenta, lo que hacemos en ocasiones es actuar peor de aquella gente que estamos juzgando. Miren, el ser humano es tan complejo. Si el mismo Dios dijo en el libro de Génesis: no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Y el Señor mismo asegura que él se arrepiente de haberlo creado, porque el hombre de continuo en su corazón solo piensa en el mal. Hasta el mismo Dios aún pensó en eso. Por eso, al compararnos con otros para juzgarlos, nosotros descubrimos un sinfín de fallas en la gente, pero no siempre vemos las nuestras. Por eso Jesús dijo: antes de quitar algo en el ojo ajeno, primero revisa ¿qué? Tu propio ojo. Allá nos quiere llevar el Señor este día. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 24, Juan capítulo 7, verso 24 dice: no juzguen ustedes por las apariencias. Cuando juzguen, háganlo con rectitud. Voy a leerles una historia que me impactó y creo que esta historia va a ministrar mucho a nuestra vida. Un médico entró en el hospital deprisa después de haber sido llamado a una cirugía urgente. Él contestó la llamada lo antes posible, se cambió de ropa y se fue directamente al bloque de cirugía. Al llegar, encontró al padre de un niño y al ir a la sala de espera vio a aquel padre y aquel padre le gritó: doctor, ¿por qué tomó todo ese tiempo para venir? ¿Usted no sabe que la vida de mi hijo está en peligro? ¿Usted no tiene sentido de responsabilidad? El médico sonrió y le dijo: lo siento, no estaba en el hospital y me vine lo más rápido que pude después de recibir la llamada. Y ahora me gustaría que se calme, por favor, para que yo pueda hacer bien mi trabajo. ¿Que me calme?, contestó el hombre. ¿Qué pasaría si fuera su hijo el que estuviera en la habitación ahora mismo? ¿Estaría calmado? Si su hijo se estuviera muriendo ahora, ¿usted qué haría, doctor?, dijo el padre enojado. El médico volvió a sonreír y contestó: voy a decir lo que dijo Job de la Biblia: del polvo venimos y al polvo volveremos, bendito sea el nombre de Dios. Los médicos no pueden prolongar la vida. Vaya más bien a orar por su hijo. Vamos a hacer todo lo posible para que Dios extienda su gracia. Dar consejos cuando no estamos en problemas es tan fácil, murmuró el papá. La cirugía llevó varias horas. Después el médico salió muy feliz. Gracias a Dios su hijo se ha salvado. Y sin esperar respuesta del padre, el doctor, muy apurado, mira su reloj y sale corriendo, y mientras se marchaba le dijo: si usted tiene alguna pregunta, por favor hágasela a la enfermera, que voy un poco de afán. Aquel padre dijo: ¿por qué este médico es tan arrogante? ¿No podía esperar algunos minutos más para preguntarle sobre el estado de mi hijo? La enfermera se acerca al padre y con lágrimas en su rostro le responde: lo que sucede es que el hijo del doctor murió ayer en un accidente en la carretera. Él estaba en la funeraria cuando recibió la llamada para atender a su hijo. Y ahora que su hijo se encuentra fuera de peligro y a salvo,
que es algo bueno, usted comprenderá que él se vaya corriendo a culminar con el entierro de su hijo. Somos muy tendientes a juzgar a los demás por lo que vemos, mas no conocemos realmente qué está viviendo cada persona en determinado momento. Alguien dijo: no hablar mal de nadie es la mejor forma de hablar bien de ti. En el libro de Romanos capítulo 2 versículo 1 dice Pablo: por eso tú, quien quiera que seas, no tienes excusa cuando te eriges en juez de los demás. Al juzgar a otro, tú mismo te condenas, pues tú te eriges en juez no siendo mejor que los otros. A raíz de esta palabra y por esta palabra, el mensaje de hoy lo he intitulado: ¿quién soy yo para juzgar? ¿Y qué debo hacer si me juzgan? Te lo voy a repetir. El mensaje de hoy lo he intitulado: ¿quién soy yo para juzgar? ¿Y qué debo hacer si me juzgan? ¿Estamos listos? Quiero iniciar con dos frases que me impactaron. Juzgar a una persona no define quién es ella. Juzgar a una persona define quién eres tú. Segunda frase: no juzgues a nadie solo porque peca de forma diferente que tú. Y es algo que debemos llevarnos hoy en el corazón. En 1 de Samuel capítulo 16 versículo 7, 1 de Samuel 16, 7 dice: pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Lo primero que debemos aprender en este tema de quién soy yo para juzgar a los demás es que para el Señor lo más importante es el corazón y no la apariencia. ¿Puedes decirlo conmigo? Di conmigo: el corazón y no las apariencias. Ustedes conocen un refrán muy popular que dice: las apariencias generalmente engañan. Y el Señor le dice al profeta, al hombre ungido de Dios: no vayas a ungir a ese muchacho, porque él no es. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que el hombre mira, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Eso es lo más importante para Dios. Escúchame esto: las personas somos tan veloces para juzgar a los demás, pero tan lentas para corregirnos a nosotros mismos. Y siempre tenemos el dedo señalador y acusador hacia otros. Y juzgamos por las apariencias. Pero no debe ser así. Debemos también examinar lo que Dios examina. ¿Y Dios examina qué? El corazón. En Juan capítulo 7 versículo 24 dice la escritura. Juan 7, 24. No digan que algo está mal porque así les parece. Antes de afirmar algo deben estar seguros de que así es. Quiero repetírselo. No digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo deben estar seguros de que así es. ¿Cuál es el segundo aspecto? No debemos juzgar por lo que parece. Y dice la misma escritura: primero asegúrese de que eso sea ¿qué? Así. El Señor Jesucristo mismo dijo: según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, dijo Jesús, porque Él es Dios hecho hombre. Él no tenía un corazón lleno de pecado. De hecho, Él nunca pecó. Él tenía todo el criterio valorativo para juzgar, siendo Dios. Ahora, ¿quién eres tú y quién soy yo para juzgar entonces? Primero cerciórate antes de. No levantes juicios a priori, no señales a alguien. Primero examina si realmente lo que se está hablando, lo que se está diciendo, lo que está pasando, lo que está sucediendo es una realidad, es una verdad. Y aquí asegura: no juzgues por lo que parece. Asegúrate de que sea realmente así. En el libro de Marcos capítulo 2 versículo 15, en la versión NTV, por favor, si no la tienes, escucha lo que dice la Biblia.
Más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había, dice acá, muchos de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Imagínense esa frase. El Señor Jesucristo siempre era juzgado porque Él se acercaba al pecador. Los religiosos decían: ¿cómo es que Él, diciendo ser el Hijo de Dios, se acerca a los pecadores si es que Él es un Dios santo? Y ese es el error de muchos cuando venimos a una iglesia cristiana. Creemos que aquí solo viene gente perfecta, y el que crea eso se equivoca, porque la iglesia es un lugar donde asistimos gente imperfecta que necesita ser perfeccionada por Dios. De aquí para allá todos tenemos errores. El que crea que es muy santo y muy perfecto se llama ser religioso. Y yo no me acerco a tal persona, y yo no hago esto, me abstengo de esto y hago aquello. Nota que puedes estarte basando más en la ley. Y dice la Biblia que no es por la ley, es por la gracia. La gracia que el Señor te ha otorgado a ti y me ha otorgado a mí. Ahora, el Señor Jesucristo les contesta: yo vine a sanar a los enfermos. Los que están sanos no necesitan médico. Yo vine a salvar a los pecadores y no a los justos. Jesús mismo dio una respuesta sabia a alguien que siempre lo señalaba y lo juzgaba. En el libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 6 dice: y el cielo da a conocer que Dios mismo será el juez y que su juicio será justo. Dios es el único juez justo. Y la pregunta aquí es: ya aprendí que no debo juzgar a los demás porque a Dios no le agrada. No juzgues a otros para que Dios no te juzgue a ti. Y muchos dirán: pastor, ¿y si es la inversa? Si me están juzgando es a mí, ¿qué debo hacer yo? Por favor, que nunca se te vaya a olvidar esta respuesta. Manténla siempre en tu corazón, porque te va a servir. Te va a servir. Quizá en este momento, más adelante, no lo sé, pero mantén siempre esta respuesta arraigada en tu corazón. ¿Y qué hacer si me juzgan? El ejemplo más grande lo dio el Señor Jesucristo. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 53. Usted ya lo conoce. Isaías capítulo 53, versículo 3, la versión Palabra de Dios para Todos, dice: la gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento, y como alguien a quien otros evitan. Lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Pero en el versículo 7 del mismo capítulo dice: fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Pastor, ¿qué debo hacer si me juzgan? ¿Qué debe hacer? Nada. Toma el ejemplo de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que dicen. ¿Y cuántas veces debo perdonar? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Hasta 70 veces 7. Si notan que el mundo nos vende lo contrario, si alguien te juzga, ¿qué tienes que hacer? Venganza. La venganza es dulce, dice el mundo, ¿no? ¿Qué te dice Dios? Mía es la venganza.
yo daré el pago. Por eso es que nos fascina en ocasiones ver películas de esas de guerra, ¿cierto? Y que ven el vengador del futuro y que vienen a vengar, y eso mejor dicho, y usted se llena el ego. No. ¿Qué te dice Jesús? Haz lo contrario. Si te están juzgando, no hagas nada para defenderte. Solamente perdona. Pero tú sigue adelante, porque el más bendecido siempre serás tú. Si tú sigues adelante, escúchame bien, Dios te protegerá, y eso es lo tercero. Si tú aprendes a perdonar, si tú enmudeces como lo hizo Jesús, te aseguro que Dios peleará por ti y te protegerá. Dios es tu abogado, Dios es tu juez, Dios es mi abogado, Dios es mi juez. Así que el Señor te dice hoy, si te están juzgando, señalando, no te preocupes, porque yo pelearé por ti. Este casito que tienes yo lo defenderé. Yo te daré la victoria. ¿Dónde dice eso? Ezequiel capítulo 34, versículo 22 dice: pero yo soy su juez y voy a protegerlos. ¿Cuántos toman esa palabra? Y dice: no dejaré que vuelvan a aprovecharse de ti. Yo tomo esa palabra. Dios es mi juez. Dios me va a proteger. Dios va a pelear por mí. Dios no va a permitir que se sigan aprovechando de mí. Pero no es mía la guerra es de Dios. Él peleará por mí. En el Salmo capítulo 9, versículo 3 en adelante dice: tú eres un juez justo, juzgaste mi caso y me declaraste inocente. Por ti mis enemigos huyen, tropiezan y son destruidos. Dios juzga mi caso. Me hallaste inocente. Así que no te preocupes, porque Dios peleará por ti. Y tus enemigos, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Huirán, tropezarán y serán destruidos. Pero no por tu mano, dice Dios, sino por mi mano, dice el Señor. Y por último, recuerda, no juzguemos para que no seamos juzgados. Y si me juzgan, debo perdonar, seguir adelante y confiar en Dios. Y nunca se te olvide este tercer punto: Dios es el único juez justo. Dios es el único juez justo. Grábate eso. En Santiago capítulo 4 versículo 12 dice: Dios es el único juez. Él nos dio la ley y Él es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho a criticar a los demás. Hechos capítulo 10 versículo 42 dice: Jesús nos ha encargado anunciar que Dios lo ha nombrado juez de todo el mundo y que juzgará, escúchame esto, a los que aún viven y a los que ya que han muerto. Por último, hermano, yo no le estoy incitando a que se rebele en contra de las autoridades que Dios ha colocado. No le estoy diciendo eso. Pero muchos aquí son conscientes que quizás están viviendo un caso difícil. No sé en qué área. Pero lo que tú necesitas hoy es un milagro. Lo que tú necesitas hoy es que Dios intervenga. Y te aseguro que si tú hoy y yo dejamos de juzgar, si tú y yo hoy aprendemos a perdonar, a seguir adelante, a confiar en Dios y a entender que Él es nuestro juez, más temprano que tarde recibirás respuesta de parte de Dios, porque Él ha dicho: yo te defenderé.